¡A tu corto! Bueno, chicos, la semana pasada hablamos de cómo hacer un brainstorming, de responder a las preguntas del qué, el cuál, el cómo, el dónde, todo eso, para que empecéis a tener un logline, o sea, lo que es un resumen del corto en nada, en una línea, ¿vale? Y ahora toca desarrollar eso. ¿Y cómo desarrollamos eso? Pues usando la estructura de 3 actos, que toda historia prácticamente es la estructura que utiliza tanto películas como cortos, como novelas, o sea, prácticamente todas las historias utilizan este sistema. Vamos a ver qué es esto de la estructura de 3 actos. ¿Dónde está? A ver que lo veo. Aquí. Vale. ¿Qué es la estructura de 3 actos? Además, esto os acordáis, que lo vimos el año pasado también. Pues la estructura de 3... Espérate, que se me va esto. ¿De dónde voy? Aquí. 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 La estructura narrativa de casi todas las películas que has visto. El origen de esta estructura viene del teatro griego y fue definida por Aristóteles. En esta estructura, la historia principal se divide en 3 actos: planteamiento, nudo y desenlace. ¿Vale? ¿Qué ocurre en el primer acto? Que es el planteamiento. En este acto se presentan los personajes principales, tanto buenos como malos, y se presenta el conflicto principal de la película. Y esto es lo Bueno, más en este importante. caso ya lo tenemos. No, no tiene por qué. Bueno, no. Quiero decir, esto es una premisa. Lo que hemos puesto nosotros en el Plicofest es una premisa. Tú luego puedes hacer que el conflicto vaya por otro lado. Ya. Entonces tú pones un conflicto principal y el personaje o los personajes tienen que resolverlo. ¿Vale? Entonces, en el primer acto tú lo presentas. En un cortometraje, pues a lo mejor lo presentas en el primer minuto, a los 30 segundos, porque tiene que ser muy rápido. En una peli, pues se tarda más. Y luego de ahí pasamos al segundo acto, que es donde los personajes se enfrentan a todas las barreras que surgen antes de resolver el conflicto principal. ¿Vale? Todas las barreras que tienen que ir, todos los problemas que tienen que resolver antes de solucionar el conflicto principal. Y en el tercer acto es donde ya llegamos a la última barrera, el momento en el que vamos a resolver el conflicto principal y donde se va a cerrar la película, o el corto en este caso. Entonces, en este acto, para bien o para mal, se resuelve el conflicto principal de la película. O sea, tienes que cerrar una película o un corto. Si lo dejas en abierto, pues la gente se va a quedar insatisfecha. Tendrá la sensación de que no ha terminado. ¿Vale? Entonces, primer acto, presentación de personajes, presentamos el conflicto principal. Segundo, lo desarrollamos. Y en el tercero lo cerramos. Y en un cortometraje, pues esto, claro, las duraciones son mucho más cortas. Entonces, a lo mejor el primer acto dura un minuto, 30 segundos. El segundo acto a lo mejor dura 2 minutos. Y el tercer acto es otro minuto. Y tienes un corto de 4 minutos o 5 minutos. ¿Vale? Incluso puede haber cortos de 30 segundos que tienen estructura de 3 actos. Porque son muy son instantáneos. Un chiste, por ejemplo, ¿no? Funciona con esta estructura. Luego, esta estructura tiene puntos de giro, que son los puntos que separan los actos. ¿Vale? Esto, si lo queréis tener de referencia, pues el primer punto de giro es el suceso que separa el primer acto del segundo y suele ser la presentación del conflicto principal o una ampliación de este. En este punto suele ser el límite para presentar personajes principales, sobre todo en los largometrajes. Y el segundo punto de giro es el suceso que separa el segundo acto del tercero y suele ser un suceso que nos acerca sin remedio a la resolución del conflicto principal. El clásico enfrentamiento final con el malo y todo este rollo, ¿no? A partir de este punto, el tiempo para resolver el conflicto suele estar limitado, que es también un clásico. Suele haber una cuenta atrás, va a pasar algo que ya es definitivo y que no hay marcha atrás. Y entonces hay una sensación de que nos acercamos al final, ¿vale? En películas, en cortos no tanto, pero en películas el punto de giro suele estar acompañado de cambios de localización. En cortometraje no tanto, pues simplemente pues porque no hay tiempo para tanto. Y aquí pongo algunos ejemplos de Star Wars, La Nueva Esperanza. Pues bueno, esto ya lo podéis ver. Esto cuando el año pasado vimos la estructura de 3 actos, lo podéis buscar en Pricocine y ahí tenéis más ejemplos. Tenemos Star Wars, tenemos Pequeña Miss Sunshine, tenemos El Exorcista, tenemos Joker también, ¿vale? Como ejemplos. Y luego la estructura de datos en películas con personajes paralelos. Pero esto ya lo dejamos porque esto es para largometrajes, no para cortos, ¿vale? Así que ahora lo que tenéis que hacer es eso, estructurar vuestra historia en 3 actos. Tenéis que tener claro hacia dónde va, o sea, cuál es el conflicto y cómo se va a resolver. Y luego, pues, usando esta estructura, dices, ahora, ¿qué quiero que ocurra en el primer acto? ¿Qué quiero que ocurra en el segundo? ¿Y qué quiero que ocurra en el tercero?
¿vale? Basándote en esto, en el que en el primero se presenta, en el segundo se desarrolla y en el tercero se resuelve. Muy sencillito, pero muy potente. Y así funcionan todas las pelis, ¿eh? Absolutamente, prácticamente todas las pelis que hayáis visto funcionan con esta estructura.